Bienvenidos. Esto es Not Guru Deep Dive, en donde convertimos los datos financieros en historias fáciles de entender. Hoy ponemos la lupa sobre Snap Inc., la compañía detrás de la, omnipresente aplicación Snapchat. Tenemos frente a nosotros una pila interesante de documentos. Sus reportes financieros anuales, los famosos 10K, las cifras más recientes del segundo trimestre de 2025, diversos análisis de indicadores clave compilados en reportes y scorecards, y también, claro, información sobre su contexto general. Nuestra misión hoy es clara. Queremos desentrañar la situación actual de Snap. A ver, ¿está realmente creciendo como plataforma? ¿Ha encontrado ya el camino a la rentabilidad? ¿Qué historia nos cuentan sus números más allá de los titulares? Vamos a hacer una exploración detallada de todo este material. Antes de zambullirnos de lleno en las finanzas, dediquemos un momento a entender quién es Snap Inc., ¿vale? Su misión declarada, según sus propios documentos, es bastante ambiciosa, ¿eh? Buscan empoderar a las personas para que se expresen, vivan el momento, aprendan sobre el mundo y, se diviertan juntas. Y el eje central de todo esto, la tecnología de la cámara. Probablemente sus productos suenen familiares. El buque insignia es Snapchat, claro, esa aplicación de mensajería visual famosa por sus mensajes efímeros y filtros creativos. Luego está Lens Studio, su plataforma que permite a cualquiera crear experiencias de realidad aumentada, AR. También tenemos las gafas inteligentes Spectacles, que han tenido varias iteraciones. Y los avatares personalizados de Bitmoji, que muchos usan en distintas plataformas. Son elementos muy reconocibles, ¿no? Especialmente entre demografías más jóvenes. Sí, y es fundamental, creo, situar a Snap en su ecosistema competitivo. O sea, no operan en un vacío. Están justo en la intersección de varios mercados muy disputados. El de las redes sociales, la mensajería móvil y, cada vez más importante, el de la realidad aumentada. Y sus competidores no son pequeños, ¿eh? Hablamos de gigantes como Meta Platforms, la matriz de Instagram, Facebook y WhatsApp. Y también de TikTok, claro, propiedad de ByteDance, que, ha redefinido completamente el consumo de video corto. Es un campo de batalla con jugadores muy poderosos. Y los documentos reflejan que Snap ha navegado aguas turbulentas. Se mencionan pérdidas financieras recurrentes año tras año. Además, han tenido que tomar decisiones difíciles, como recortes significativos de personal. Hubo una importante en 2022, que afectó al 20% de la plantilla, y otro más reciente en 2024, impactando a un 10% adicional. Esto, suele ser señal de reestructuración o de presiones financieras fuertes. Sin embargo, sería injusto no reconocer sus fortalezas. Los análisis consistentemente destacan su liderazgo e innovación en el campo de la realidad aumentada. Han sido pioneros en llevar filtros y efectos AR a las masas, de verdad. Y mantienen una conexión muy fuerte con el público joven y adolescente, un segmento demográfico muy codiciado por los anunciantes, claro. Todo esto se refleja en una valoración de mercado que ha sido, bastante volátil. A principios de 2024 rondaba los $18,000 millones, pero para octubre de 2025 los datos la sitúan más cerca de los $13,000 millones. Una fluctuación considerable, ¿eh? Para completar el contexto, recordemos sus orígenes. Snap Inc. fue fundada en 2011 por Evan Spiegel, que sigue al mando como CEO, y Bobby Murphy, el CTO. Un dato importante aquí es que ambos fundadores aún mantienen el control mayoritario sobre las decisiones de la empresa, gracias a una estructura de acciones dual. Y para potenciar su visión centrada en la cámara, han realizado adquisiciones estratégicas clave a lo largo de los años. Dos muy notables fueron Luxury en 2015, cuya tecnología de reconocimiento facial fue fundamental para los primeros lenses, recordamos, y Bitstrix en 2016, la compañía detrás de los populares avatares Bitmoji. Estas compras han sido piezas clave en su oferta actual, sin duda. Muy bien, creo que tenemos una buena imagen del terreno que pisa Snap. Ahora sí, vamos a la parte medular de nuestro análisis, los números. Aquí es donde la historia se pone realmente interesante, y a veces un poco compleja. Nos guiaremos principalmente por los datos consolidados y los análisis de indicadores que tenemos en estos reportes. ¿Listos para sumergirnos? Empecemos por la fotografía general. Los resultados globales de la compañía según el último año fiscal completo reportado 2024. Los ingresos totales alcanzaron los $5,361 millones. Esto representa un crecimiento del 16% en comparación con 2023. Un crecimiento de 2 dígitos siempre llama la atención positivamente, ¿no? Cierto. Un crecimiento del 16% en ingresos no es despreciable en absoluto, especialmente considerando la competencia feroz que tienen. Sugiere que su plataforma sigue atrayendo anunciantes y que están logrando monetizar su base de usuarios de alguna manera. Sin embargo, este número, hay que ponerlo en perspectiva con el resto de la historia financiera. Exacto, porque al mirar la línea final, la de la utilidad neta, el panorama cambia drásticamente. Snap reportó una pérdida neta de $698 millones en 2024. Ahora, y este es un matiz importante que destacan los reportes, esta cifra es significativamente mejor que la pérdida de $1,322 millones registrada en 2023. Han logrado reducir la pérdida en casi un 47%. Es una mejora notable, sí, pero siguen estando en números rojos. De hecho, los análisis que tenemos califican este indicador específico como malo. Esta mejora en la pérdida neta es una señal clave. Sí, indica que, aunque no son rentables, bajo los principios contables generalmente aceptados, los GAPs,
sí están haciendo progresos en controlar sus costos o mejorar su eficiencia operativa en relación a los ingresos. O sea, reducir las pérdidas a la mitad en un año es un logro importante. Pero como bien dices, la calificación de malo refleja que el objetivo final, la rentabilidad neta, pues aún no se alcanzó. Siguiendo con la rentabilidad, si miramos la utilidad operativa, el EBIT, Earnings Before Interest and Taxes, también encontramos números negativos. En 2024 fue de menos $788 millones. Esto se traduce en un margen operativo del menos 15%. Es decir, por cada dólar de ingreso, sus operaciones centrales les costaron $1.15 antes de intereses e impuestos. Nuevamente los análisis califican este indicador como malo. El EBIT negativo refuerza la idea de que los costos operativos totales de la empresa superan sus ingresos brutos. Y aquí es donde empezamos a ver la tensión principal, ¿no? En la historia financiera de Snap. Pero, ojo, no todo es negativo en el frente de la rentabilidad. Hay un indicador que brilla con luz propia. El margen bruto. Se mantuvo estable en un sólido 54% en 2024. Este indicador sí recibe una calificación de bueno en los reportes. ¿Qué nos dice esto exactamente? El margen bruto es fundamental. Un 54% significa que después de cubrir los costos directos asociados a la generación de sus ingresos, como costos de infraestructura de servidores, reparto de ingresos con socios de contenido, etc., a Snap le queda el 54% de cada dólar de venta. Este es un margen saludable, la verdad, y demuestra que el negocio central de Snap en su esencia es rentable. El problema no está en la rentabilidad bruta de lo que venden, sino en lo que viene después, los gastos operativos. Y hablando de métricas que a veces se usan para mirar más allá de las normas contables estrictas, los reportes mencionan el EBITDA ajustado. Esta cifra fue positiva en 2024, alcanzando los $509 millones. Se nos aclara que es una métrica no GAAP. ¿Cuál es la principal diferencia aquí y por qué es positiva cuando la utilidad neta es negativa? Exacto. El EBITDA ajustado es una métrica que la gerencia suele usar para mostrar el desempeño operativo o subyacente, digamos, excluyendo ciertos gastos que consideran no recurrentes o no monetarios. En el caso de Snap, el ajuste más significativo, y que explica gran parte de la diferencia con la utilidad neta GAAP, es la exclusión de la compensación basada en acciones, SBC. Este gasto fue, masivo, $1.110 millones en 2024. ¡Wow! 1.110 millones en compensación basada en acciones. Ese es casi el 21% de los ingresos totales de 5.361 millones. Es una proporción enorme. Enorme, sí. Y aquí está la clave del rompecabezas financiero de Snap que mencionábamos. Tienen un negocio con un margen bruto saludable, 54%, y que incluso muestra un EBITDA ajustado positivo. Pero, cuando aplicas las normas contables estándar GAAP, el impacto de esa gigantesca compensación en acciones junto con otros gastos operativos como investigación y desarrollo, ventas y marketing y gastos generales y administrativos, pues hunde la utilidad neta y el EBIT en territorio negativo. Pero, a ver, si esta compensación en acciones no es mayormente una salida de efectivo directa, ¿por qué es tan relevante para entender la salud financiera, más allá del impacto contable? Es una excelente pregunta. Aunque gran parte de la SBC no implica sacar dinero de la caja en el momento, tiene dos efectos importantes. Primero, diluye a los accionistas existentes. Emitir nuevas acciones para compensar a empleados significa que la participación de cada accionista actual en la empresa disminuye. Los reportes indican una dilución del 2.7% en 2024, lo cual no es trivial, ¿eh? Segundo, aunque no sea caja saliente hoy, representa un costo económico real. Son acciones que podrían haberse vendido en el mercado para recaudar capital o que representan una transferencia de valor a los empleados. Además, en un sector tecnológico tan competitivo como el de la AR y las redes sociales, ofrecer paquetes de compensación atractivos, que incluyen muchas acciones, es casi una necesidad para atraer y retener al talento de ingeniería y producto de primer nivel que necesitan para innovar y competir con Meta y TikTok. Pero claro, tiene un costo contable y de dilución muy alto para Snap. Entendido. Así que tenemos una empresa que crece en ingresos, con un negocio central aparentemente rentable a nivel bruto, pero ahogada en gastos operativos, especialmente esa compensación en acciones, lo que le impide ser rentable netamente. Aunque, como dijimos, la tendencia de reducción de pérdidas es positiva. Exactamente. Y no podemos olvidar otro factor clave que impulsa los ingresos y la valoración futura: los usuarios. Los datos del segundo trimestre de 2025, los más recientes que tenemos, muestran que alcanzaron 469 millones de usuarios activos diarios, DAU, un aumento del 9% respecto al año anterior. Y los usuarios activos mensuales, MAU, llegaron a 932 millones, un 7% más. Que la base de usuarios siga creciendo es vital, porque es la audiencia que venden a los anunciantes. Mientras los usuarios crezcan, hay potencial para aumentar ingresos, ¿no? Muy claro ese panorama general. Ahora profundicemos un poco más en qué tan eficientes son gestionando sus recursos. Hablemos de los indicadores de rentabilidad sobre el capital y eficiencia operativa. Mencionaste el retorno sobre capital invertido. Los reportes no son nada optimistas aquí. No, para nada. Sigue siendo negativo. Un cálculo directo lo sitúa en torno a menos 10.5%. Otro cálculo proxy que encontramos, que quizá usa una metodología ligeramente diferente, lo pone aún peor, en menos 29.6%. En ambos casos, la calificación es inequívocamente malo.
Básicamente, esto significa que por cada dólar de capital, de deuda y patrimonio invertido en el negocio, Snap está, bueno, destruyendo valor en lugar de generarlo, al menos según estas métricas financieras. El ROIC persistentemente negativo es una de las mayores preocupaciones para los inversores a largo plazo, claro. Indica que la empresa, en su conjunto, no está utilizando eficientemente el capital que le han confiado sus acreedores y accionistas para generar retornos adecuados. Es una señal de alarma sobre la sostenibilidad del modelo de negocio si no mejora, definitivamente. Sin embargo, hay una métrica que parece contradecir esto un poco. Se llama ganancia bruta a activos totales. Y esta recibe una calificación de bueno, con un valor del 36.5%. ¿Cómo puede ser que generen buen valor bruto en relación a sus activos, pero tengan un ROIC tan malo? Esa es una observación interesante y resalta la complejidad, ¿verdad? El ratio ganancia bruta activos sugiere que los activos que Snap posee, tecnología, infraestructura, etcétera, son bastante productivos a la hora de generar esa ganancia bruta de la que hablamos antes, el 54% de los ingresos. La máquina operativa parece funcionar bien en su nivel más básico, pero el ROSI considera la rentabilidad después de todos los gastos operativos y los impuestos, y lo compara con todo el capital invertido. El problema, de nuevo, radica en que los altos gastos operativos consumen toda esa ganancia bruta y más, impidiendo que se traduzca en un retorno positivo sobre el capital total. Entendido. Ahora, otro indicador clave de eficiencia y salud operativa. El flujo de caja operativo, CFO. Aquí las noticias parecen mejores. Generaron 413.5 millones de dólares positivos por sus operaciones en 2024. Esto es efectivo real entrando a la empresa por su actividad principal, calificado como bueno. Sí, el CFO positivo es vital. Demuestra que, a pesar de las pérdidas contables netas, las operaciones diarias de Snap sí generan efectivo. Esto les permite financiar parte de sus inversiones, pagar gastos corrientes y reduce su dependencia de financiación externa constante. Es una señal de salud operativa subyacente, que a veces queda oculta si solo miramos la utilidad neta GAAP. Es un punto fuerte que los análisis destacan, sí. Pero, curiosamente, otro ratio relacionado, el flujo de caja operativo a activos totales, resulta ser bajo, solo un 5.21% y está calificado como malo. ¿Cómo interpretamos esta aparente contradicción? Generan caja, pero no lo suficiente en relación a su tamaño. Exactamente. Generan efectivo operativo, lo cual es bueno, pero la cantidad de efectivo generado es pequeña en comparación con la enorme base de activos que tiene la empresa, que incluye mucho efectivo en balance, activos intangibles por adquisiciones, etc. Un ratio majo de CFO activos, junto con el ROIC negativo, sugiere que la empresa todavía no es muy eficiente convirtiendo su gran base de activos en flujo de caja operativo y, en última instancia, en retornos para los inversores. La máquina genera algo de caja, sí, pero no tanta como se esperaría dado su tamaño y la cantidad de capital invertido. Vale, creo que entendemos mejor la eficiencia. Ahora miremos las tendencias de crecimiento, más allá del crecimiento de ingresos del 16% en 2024. ¿Qué nos dicen los análisis sobre la evolución de estas métricas clave? El crecimiento del flujo de caja operativo CFO, año contra año, fue impresionante. Plus 67.7% en 2024, un salto enorme. Calificado como bueno, parece que esa generación de caja está mejorando a pasos agigantados. Ese crecimiento del CFO es quizá una de las señales más positivas en todo el reporte. La verdad, sugiere mejoras significativas en la gestión del capital de trabajo o en la rentabilidad operativa subyacente, antes de ciertos gastos no monetarios. Es un indicador adelantado que muchos inversores miran de cerca. Relacionado con esto, el crecimiento del ratio flujo de caja activos también mejoró, sumando 2.12 puntos porcentuales respecto al año anterior. Sin embargo, la calificación aquí es solo medio, quizás porque partía de una base muy baja, ¿no? Es probable. La mejora es positiva, sí. Pero el nivel absoluto del ratio sigue siendo bajo, como comentamos. Es un paso en la dirección correcta, pero bueno, aún queda camino por recorrer para alcanzar niveles de eficiencia considerados sólidos en este aspecto. Pero aquí viene una señal de alerta en el crecimiento. El margen bruto, ese que era bueno y estable en 54%, tuvo un crecimiento nulo, 0 puntos porcentuales de mejora en 2024. Y esto se califica como malo. ¿Por qué es malo que un margen bueno se mantenga estable? Es una buena pregunta. A ver, un margen bruto estable y alto no es intrínsecamente malo. Pero en el contexto de una empresa que busca desesperadamente la rentabilidad neta, la expectativa suele ser que los márgenes mejoren a medida que la empresa escala. Que el margen bruto no se expanda podría indicar varias cosas. Quizá una competencia de precios creciente que les impide subir precios, o que los costos directos están subiendo al mismo ritmo que los ingresos. Para una empresa en crecimiento que necesita mejorar su rentabilidad final, un margen bruto estancado, aunque sea alto, se ve como una oportunidad perdida de mejora, y por eso la calificación de malo en términos de tendencia. Un reporte menciona una cifra del 16.42%, pero aclara que podría ser a 3 años en lugar de los 5 años que se suelen usar. Lo interesante es que, a pesar de ser una cifra de 2 dígitos, la califica como malo. Esto parece chocar un poco con el crecimiento puntual del 16% en 2024 que vimos antes. Este punto requiere cautela, sí. Primero, la diferencia en el periodo de cálculo, 3 versus 5 años, es importante.
Segundo, una calificación de malo para un KGR del 16% podría deberse a la comparación con el crecimiento histórico de Snap, que pudo ser mucho mayor en años anteriores, o con el crecimiento de sus competidores. Podría estar sugiriendo una desaceleración tendencial del crecimiento a mediano plazo, incluso si el último año fue decente. Si el crecimiento se está desacelerando estructuralmente, eso tiene implicaciones importantes para la valoración futura y la capacidad de alcanzar la rentabilidad, claro. Fascinante cómo cada número cuenta una parte de la historia. Entonces, en crecimiento tenemos una imagen mixta. El flujo de caja operativo mejora espectacularmente, pero el margen bruto está estancado y hay dudas sobre la sostenibilidad del crecimiento de ingresos a mediano plazo. Exactamente. Es la historia de una empresa en plena transición, con mejoras operativas evidentes, pero con preguntas clave sobre la eficiencia marginal y la trayectoria de crecimiento futuro. Bien, pasemos a la solidez financiera. ¿Qué tan resistente es Snap ante posibles baches? ¿Cómo está su balance? Empecemos por la liquidez a corto plazo. El ratio corriente, current ratio, es de 3.95, calificado como muy bueno. Esto significa que tienen casi $4 en activos corrientes, efectivo, cuentas por cobrar, etc., por cada dólar de deuda a corto plazo. Suena muy saludable. Y el ratio rápido, quick ratio, que es similar pero excluye inventarios, poco relevantes para Snap, también es bueno con 1.93. Refuerza esa imagen de fuerte capacidad para cubrir sus obligaciones inmediatas. Sin duda. Estos ratios de liquidez tan altos son un punto fuerte indiscutible. Le dan a Snap un colchón financiero considerable para operar día a día, afrontar gastos inesperados y cumplir con sus deudas a corto plazo sin ningún tipo de estrés. Esta posición de liquidez es probablemente resultado de rondas de financiación anteriores y, claro, de la generación de CFO positiva reciente. Ahora, hablemos de la deuda a más largo plazo. La métrica deuda total patrimonio, total debt equity, presenta cifras distintas según la fuente. Una la sitúa en 1.73 y la califica como bueno. Otra, quizás con una definición diferente de deuda o patrimonio, calcula 2.5x. En cualquier caso, sugiere un nivel de endeudamiento significativo en relación al patrimonio neto, ¿verdad? Sí, el nivel de deuda es considerable. Los documentos indican que la mayor parte corresponde a notas convertibles a largo plazo, por un total de unos 3.6 millones de dólares. Estas notas son interesantes porque podrían convertirse en acciones en el futuro bajo ciertas condiciones, lo que implicaría más dilución. Ojo. Un ratio DE de 1.73 o 2.5x indica que la empresa se financia más con deuda que con patrimonio, lo cual aumenta el riesgo financiero. Sin embargo, hay que ponderarlo con otro dato clave. ¿Te refieres a su posición de efectivo? Snap tenía en caja y equivalentes unos 3.376 millones de dólares. Esa enorme cantidad de efectivo y valores negociables actúa como un contrapeso importante a la deuda. Les permite cubrir los pagos de intereses y, eventualmente, el principal de esa deuda, siempre y cuando la situación no se deteriore drásticamente. Por eso, aunque la deuda es alta, la calificación puede ser buena en algunos análisis, considerando la cobertura de efectivo. El ratio deuda-EBITDA, que a menudo se usa para medir el apalancamiento, no es muy útil aquí porque el EBITDA, según GAAP, es negativo, como ya vimos. Y para completar el cuadro de solidez, el patrimonio neto mostró un ligero crecimiento del 1.5% año contra año. Aunque pequeño, el crecimiento es positivo y calificado como bueno. En resumen, sobre la solidez financiera. A corto plazo, Snap parece muy estable gracias a su fuerte liquidez. A largo plazo, la deuda es un factor a vigilar, sí. Pero la gran cantidad de efectivo proporciona un respaldo significativo por ahora. La clave para la sostenibilidad a largo plazo no está tanto en el balance actual, sino en la capacidad futura de generar beneficios netos de forma consistente para poder pagar esa deuda y recompensar a los accionistas sin depender de nueva financiación o dilución constante. Finalmente, miremos brevemente en qué invierte la compañía. El flujo de inversión, principalmente el gasto en capital o CAPEX. Inversiones en activos fijos como servidores, equipos, etc. El gasto neto en CAPEX fue de $195 millones en 2024. Aquí hay visiones encontradas en los reportes, ¿eh? Una fuente lo califica como malo simplemente porque representa una salida de dinero, pero otra lo ve como una señal buena. ¿Por qué esta discrepancia? La calificación de bueno probablemente se deba a dos factores. Primero, el nivel de CAPEX de 195 millones fue moderado y de hecho menor que en años anteriores. Esto podría interpretarse como una señal de mayor disciplina de capital, o sea, están siendo más cuidadosos y selectivos con sus inversiones. Segundo, esta moderación en el gasto coincidió con esa ligera mejora que vimos en el ROIC, proxy, aunque siguiera siendo muy negativo. La combinación de menor gasto y, ligera mejora en el retorno podría interpretarse positivamente como un esfuerzo por invertir de manera más eficiente. Sin embargo, la calificación de malo simplemente refleja que sigue siendo una salida de caja en un contexto de pérdidas netas. La interpretación depende del enfoque, claro. Entendido. Es un buen ejemplo de cómo un mismo número puede leerse de formas distintas según el contexto y la métrica que priorices. Muy bien, hemos cubierto mucho terreno financiero. Creo que es momento de dar un paso atrás y tratar de sintetizar todo lo que hemos extraído de estos reportes y análisis sobre Snap Inc. ¿Cuáles son los puntos clave que definen su situación actual?
Si empezamos por los aspectos positivos, lo bueno. Tienen un margen bruto alto y estable en 54%, lo que indica que su negocio central es rentable. El flujo de caja operativo, CFO, es positivo y, muy importante, está creciendo con fuerza, más 67.7% en 2024. Poseen una excelente liquidez a corto plazo, ese ratio corriente cercano a 4x, lo que les da tranquilidad operativa. El gasto de inversión CAPEX parece estar bajo control, más moderado. Hay leves indicios de mejora en la eficiencia del capital. El ROIC proxy mejoró, aunque sigue muy negativo. Y fundamentalmente su base de usuarios DAU y MAU sigue creciendo. Ese es el motor de sus ingresos futuros. Ahora, los desafíos o lo malo. La compañía sigue registrando pérdidas netas significativas, aunque lograron reducirlas considerablemente en 2024. La rentabilidad operativa, EBIT, y sobre todo el retorno sobre el capital invertido, ROIC, son claramente negativos. El margen bruto, aunque alto, no está creciendo, lo que limita la mejora de la rentabilidad final. La compensación basada en acciones, SBC, representa una carga enorme, 21% de los ingresos, que impacta fuertemente los resultados contables GAAP y diluye a los accionistas. Vimos que las acciones en circulación subieron un 2.7% en 2024. Uno de los reportes que analizamos resume la situación con un veredicto casi como un emoji. Me gustó eso. En transición, mejora flujos pero sigue sin beneficios netos. Me parece una descripción muy acertada de la tensión que hemos visto. Y en términos de una calificación global, los análisis consolidados le otorgan a Snap un puntaje de 58.5 sobre 100. Esto se considera una calificación intermedia baja, equivalente a una D en una escala de A a F. Refleja esa mezcla de puntos fuertes y debilidades significativas, ¿no? Sí, creo que esa síntesis captura bien la situación. Desde una perspectiva más amplia, Snap es una compañía realmente interesante en este momento porque está en medio de un proceso de cambio. Vemos mejoras operativas claras y significativas, especialmente en cómo gestionan el efectivo, el CFO creciente y en cómo están logrando reducir las pérdidas contables. Están moviendo varias palancas en la dirección correcta desde el punto de vista operativo. Eso es innegable. Sin embargo, la rentabilidad neta sostenible sigue siendo la gran asignatura pendiente. Los desafíos principales, como hemos desgranado a partir de los datos, son muy claros. Primero, necesitan encontrar formas más efectivas de monetizar esa base de usuarios grande y creciente, quizá explorando nuevas vías más allá de la publicidad tradicional o mejorando la eficacia de esta. Segundo, el control de los costos operativos es crucial y la compensación en acciones es, bueno, el elefante en la habitación. Necesitan equilibrar la necesidad de atraer talento con el impacto en la rentabilidad y la dilución. Y tercero, la competencia no da tregua. Meta y TikTok son rivales formidables, con recursos casi ilimitados, lo que exige a Snap una innovación y ejecución constantes. No pueden dormirse. Mirando hacia adelante, ¿qué podría cambiar esta dinámica? Los documentos y el contexto general apuntan a algunos catalizadores potenciales. La monetización de sus herramientas de realidad aumentada, como Lens Studio, podría abrir nuevas fuentes de ingresos si logran que las marcas y creadores las adopten masivamente. Y el desarrollo continuo de su hardware, las gafas Spectacles, especialmente con el rumoreado Snap OS 2.0, sugiere una apuesta a largo plazo por crear un ecosistema propio. Si logran que despegue, podría ser transformador, claro, aunque es una apuesta de alto riesgo y a largo plazo. Y con esa visión de futuro, cerramos nuestro análisis detallado de la situación financiera de Snap Inc., basándonos estrictamente en la información contenida en los reportes anuales, trimestrales y análisis que hemos revisado hoy. Queda flotando una reflexión final, ¿no? Conectando con esa apuesta por la AR y las Spectacles. Considerando esa inversión sostenida y fuerte en un área que aún no es masiva ni claramente rentable, como es la realidad aumentada y un posible sistema operativo visual con Snap OS 2.0. Podría ser que la valoración actual de Snap en el mercado y sus métricas financieras, incluyendo las pérdidas persistentes y el ROIC y negativo, reflejen en parte que los inversores la ven menos como una red social tradicional y más como una apuesta a muy largo plazo, una inversión en ser potencialmente la plataforma dominante en la próxima era de la computación visual. Y si es así, ¿qué implicaciones tendría esto para su camino hacia la rentabilidad, si la adopción masiva de ese ecosistema AR tarda mucho más de lo esperado en materializarse? Es algo que va más allá de los números de hoy, pero que sin duda influye en cómo se interpreta la historia de Snap. Un punto interesante para seguir meditando. Gracias por acompañarnos en este análisis detallado. Hasta la próxima.